Cuenta el gobierno federal con una reserva territorial de 261 predios, con los que se cubrirá la meta de 2025 del Programa de Vivienda para el Bienestar. Además, la presidenta Claudia Sheinbaum informa que el programa de mejoramiento de vivienda otorgará créditos sin intereses a personas no derechohabientes. Da a conocer la revista Time que la mandataria mexicana Claudia Sheinbaum es una de las 10 finalistas al Premio Persona del Año 2024. Esto debido a la importancia histórica de convertirse en la primera presidenta de México y primera jefa de Estado en la región de Norteamérica. Lanza el gobierno de la Ciudad de México el programa Paz y Seguridad en las escuelas. El objetivo es garantizar la seguridad de alumnos de secundaria, preparatoria y universidades. Entre las medidas se incluye el uso de videocámaras conectadas al C5, servidores públicos asignados al programa y un código de alerta. En el mundo, las fuerzas opositoras que derrocaron a Bashar al-Assad en Siria anuncian una amnistía a soldados del ejército y designan a un nuevo gobernante procedente de la región de Idlib. Será el encargado de la transición. Como un homenaje a la primera actriz Silvia Pinal, quien falleció el pasado 28 de noviembre, Cineteca Nacional proyectará a partir de este miércoles 11 una selección de sus películas que incluyen la trilogía que filmó con Luis Buñuel. Que 10 de diciembre. Así es como finalizan los 16 días de activismo y hemos estado presentes contra la violencia de género. Esta campaña internacional, liderada cada año por la sociedad civil, inició el 25 de noviembre pasado. Entonces comenzó esta historia, aquí en el 11, la eliminación de la violencia contra la mujer, que se extiende hasta el día de hoy, Día de los Derechos Humanos. Así queremos mostrar que la violencia contra las mujeres es la principal violación de los derechos humanos y también la más generalizada en todo el mundo. En el 11 nos unimos a esta campaña. Fueron 16 días, pero será permanente. Las y los compañeros intentamos cambiar esta visión, la perspectiva, el trato hacia nosotras. Así, vimos en la pantalla a todos nuestros compañeros y compañeras, productores, productoras, reporteras, reporteros, conductoras y conductores, redactoras y redactores, todos hablando el mismo lenguaje, el mismo tema. Acciones para erradicar y poner fin a la violencia contra las mujeres. Así iniciamos este espacio de noticias. Se cumplen los 16 días de activismo, pero seguimos en activismo permanente. Buenos días, Elvira Angélica Rivera. Guadalupe, muy buenos días. Así es, hay que seguir todos los días del año por un país, por un México sin violencia contra las mujeres. Les damos la bienvenida en este martes 10 de diciembre. Y como siempre, ya lo saben, lo más relevante aquí en nuestra pantalla, Lía Vadillo, buenos días, junto con Magdalena Alejo, alternan en la interpretación en lengua de señas mexicana. Gracias por sus comentarios en redes sociales. Nos pueden ver en la página de 11 Noticias Digital. Y también nos pueden seguir y escuchar a través de Radio Instituto Politécnico Nacional. Estamos en el 95.7 de FM. Desde aquí les saludamos también a quienes nos siguen más allá de las fronteras a través de nuestra señal internacional. Y por supuesto también les compartimos nuestro código QR para que puedan acceder a nuestra página de 11noticias.digital y ahí puedan revisar toda la información que tengan. Y como siempre le invitamos a que nos comparta su opinión y también sus comentarios con el hashtag 11noticias. Y sí, su opinión siempre es muy importante. Gracias por sumarse a la pregunta del día, que es la siguiente, el día de hoy. ¿Crees que el etiquetado frontal ha ayudado a disminuir el consumo de comida chatarra? ¿De verdad lo leemos, le ponemos atención, tomamos un producto y lo dejamos? Ahí está.
Y es que es importante recordar, Guadalupe, que tiene ya 4 años de haberse implementado desde 2020. Entonces queremos conocer si a ustedes les ha servido y si verdaderamente toman sus decisiones de consumo de productos ultraprocesados con base en ese etiquetado. Y más adelante, por supuesto, daremos lectura a sus comentarios y a sus opiniones. Así que vámonos directo con los detalles. Con el Tren Maya a punto de cumplir 1 año de haber iniciado operaciones, el gobierno federal lanzó una campaña. Son 10 paquetes turísticos y son precios accesibles. Así, ciudadanas y ciudadanos, vamos a conocer el recorrido de 1,500 kilómetros que atraviesa 5 estados: Chiapas, Campeche, Tabasco, Yucatán y Quintana Roo. La historia. El Tren Maya viaja rumbo a su primer aniversario con la satisfacción de haber transportado a más de 600,000 pasajeros desde el 15 de diciembre pasado y generado alrededor de 150,000 empleos. La obra insignia impulsada en el gobierno del presidente López Obrador ya presume las riquezas gastronómica, natural y cultural del mundo maya. El Jaguar rodante se abre paso por 34 estaciones a lo largo de 1,500 kilómetros por los estados de Chiapas, Campeche, Tabasco, Yucatán y Quintana Roo. Transporta al turismo, pero también lleva desarrollo y progreso por cada poblado que pasa en el sureste, una región históricamente olvidada. De acuerdo a ONU Habitat, el circuito del tren generará cerca de 1 millón de empleos relacionados con la construcción, operación, mantenimiento, así como el desarrollo de infraestructura turística y venta de productos y servicios en las regiones cercanas a las estaciones del tren. Para celebrar su primer aniversario, el Tren Maya lanzó una estrategia promocional que incluye paquetes turísticos a precios accesibles. A vacacionar por menos de 9,000 pesos con vuelos, hospedaje y acceso a recreaciones incluidos. Es el de la Ruta de las Maravillas, son 3 días y 2 noches, es llegando del AIFA al aeropuerto de Mérida, pasar el día en el Parque de la Plancha, en el corredor gastronómico, aprovechando la ciudad. Después nos trasladamos al siguiente día a la ciudad de Valladolid, hacemos un recorrido en la zona arqueológica de Ekbalam. En total, son 10 paquetes turísticos los que se ofertan con diferentes precios, pero con ahorros de hasta 34% en comparación con empresas comerciales. Aquí está un paquete que se llama Joyas de la Cultura Mexicana. Es salir del AIFA, llegar al aeropuerto de Tulum, alojarse en el hotel de Tulum, que está precisamente dentro del Parque del Jaguar. Entre los beneficios destacan los pasajes aéreos con 25% de descuento y pasajes para subir al tren de hasta 50%. Hospedaje en los hoteles Tren Maya, que tienen la particularidad de ser hoteles de 4 estrellas y que están precisamente cerca de las zonas arqueológicas. Los paquetes turísticos para esta temporada de fin de año ya están disponibles a través de internet. Y en el sur, este tren único en su tipo ya deja huella. Yo creo que todos los beneficios que nos trae el Tren Maya, la verdad, son muy gratificantes. La posibilidad de que pues, vayamos a conocer Chiapas y el tren, como que eso suena súper bien. Como parte del primer aniversario, el Tren Maya inaugurará este 15 de diciembre los tramos 6 y 7 que correrán de Tulum hasta Escárcega, Campeche. El Tren Maya es una hazaña y tiene enormes virtudes, además de ser un símbolo de la transformación. Su primera virtud es el reconocimiento de la cultura maya, de la nación maya. Y la otra es la belleza natural. El Caribe mexicano es algo excepcional. Y la selva y la riqueza biológica. 11 Noticias, Armando Gama. Y en otros asuntos también la presidenta Claudia Sheinbaum detalló que planea construir 1 millón de viviendas nuevas durante su sexenio. También congelar los créditos hipotecarios de alrededor de 250,000 trabajadoras y trabajadores, además de implementar un programa de mejoramiento de vivienda. Buenos días. Esta mañana se informó que se avanza en el Programa Nacional de Vivienda, que planea la construcción de 1 millón de nuevas casas en todo el sexenio, al tiempo que congelarán los créditos hipotecarios de 250,000 trabajadores.
La presidenta Claudia Sheinbaum detalló que el gobierno de México ya cuenta con una reserva territorial de 261 predios para construir 50,000 nuevas viviendas solo en 2025, en los estados de Baja California Sur, Tamaulipas y Sonora. Con estos esfuerzos, se termina con la política neoliberal, que convertía a los planes de vivienda en un negocio de unos cuantos, sin beneficios para la gente. Su característica es que tuviera acceso a los servicios y al mismo tiempo no quedar alejada de los centros de población, para no repetir pues estos vicios que se hicieron durante el periodo neoliberal, particularmente del gobierno de Fox y Calderón, que construyeron viviendas alejadas de los centros de población y muchas de ellas fueron incluso abandonadas porque no tenían los servicios. Es decir, era más bien un negocio. La mandataria destacó que además se implementará el programa de mejoramiento de vivienda, cuyos créditos serán otorgados con 0% de intereses para personas no derechohabientes. Este apoyo tendrá como prioridad la zona oriente del Estado de México, donde radican más de 10 millones de habitantes. Tenemos el programa de mejoramiento de vivienda, que significa que se le da un crédito a la persona que ya tiene una vivienda y lo utiliza para construir un cuarto más, para mejorar su vivienda, que también son créditos muy importantes. Por su parte, Octavio Romero Oropesa, director de Infonavit, informó que a partir del 10 de diciembre, 500,000 beneficiarios de los 2 millones de créditos otorgados bajo el modelo de veces salario mínimo, que fueron congelados el 11 de noviembre, recibirán en automático una disminución de la tasa, mensualidad o saldo actual, lo que se verá reflejado en el estado de cuenta del primer trimestre de 2025, en tanto que 800,000 beneficiarios más tendrán una disminución de su mensualidad actual, la cual aplicará en febrero de 2025. Por su parte, a 2 millones más también se les congelarán los saldos. De esta manera se sigue avanzando en más y mejor vivienda para todas y todos los mexicanos. Diego Camacho, punto de referencia. Vamos con información importante para la economía familiar. En noviembre la inflación cerró en el nivel más bajo. Esto en 8 meses. Así los precios de los productos y servicios disminuyeron en el 11º mes del año para ubicar la inflación en 4.55% de manera anual, inferior a la de octubre. Fue de 4.76%. Los productos que reportaron costos más bajos fueron el limón, la papa, la calabacita, la zanahoria y el aguacate, así como detergentes, productos para el cabello, los tenis y los artículos de higiene personal. Además de televisores por su alta demanda, y sí lo vimos en el Buen Fin. Ahora, con lo que anunciamos del 12% de incremento para el 2025, pues es un incremento sostenido por encima de la inflación. Antes se decía que no aumentaba el salario mínimo porque iba a representar inflación. Y la inflación hoy, además, respecto a otros países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, es de las más bajas. En temas económicos, la industria de la construcción está creciendo, al igual que el sector turístico, y en nuestro país también aumentó la productividad. La industria de la construcción relanzada con la 4T. Gracias a las obras de infraestructura promovidas por el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador, en 2023, el valor de la producción de las empresas constructoras llegó a un nivel máximo histórico de 696,000 millones de pesos, con un crecimiento de 33.3% en relación con el año anterior. La construcción de obras de ingeniería civil, como los proyectos insignia del pasado gobierno, alcanzaron un valor de 349,453 millones de pesos, con un aumento de 60.4% en relación a 2022. Aumenta la productividad en México. El tercer trimestre del año, la productividad en México creció 0.8% respecto al trimestre anterior y 1.8% en términos anuales, ubicándose en el mejor nivel en 3 años, informó el INEGI. En el sector primario subió 3.7% respecto al periodo julio-septiembre de 2023, en el secundario 1.2% y el terciario 2%. El indicador general de la productividad se ubicó en 96.5 puntos. Mercados inician la semana con tranquilidad. El peso mexicano tuvo este lunes una jornada tranquila con una baja marginal de 3 centavos,
al cerrar la sesión en 20.20 unidades por dólar contra 20.17 del viernes pasado. La que sí tuvo un ascenso considerable fue la Bolsa Mexicana de Valores, que concluyó con una ganancia de 1.64%. Laboran en el turismo casi 1 de cada 10 trabajadores del país. La Secretaría de Turismo informó que en el tercer trimestre del año, este sector empleó a 4.902.000 personas, que representa un 9.1% del empleo nacional total. Esta cifra refleja la apertura de más de 40.000 puestos de trabajo si se compara con los 4.861.000 personas ocupando este rubro durante el segundo trimestre de 2024. Vamos con otros temas. Información del Instituto Politécnico Nacional. Hay buenas noticias. Ya quedó inaugurado el tercer Centro de Innovación e Integración de Tecnologías Avanzadas, CITA. Con este centro ubicado en Puebla se buscará impulsar la investigación y generar un desarrollo en sectores agroindustrial, automotriz y textil, entre otros, en esa misma entidad. En Puebla les contamos más detalles. Se inauguró el Centro de Innovación e Integración de Tecnologías Avanzadas, CITA, del Instituto Politécnico Nacional en Ciudad Modelo, municipio de San José, Chiapa, Puebla, que contó con una inversión superior a los 600 millones de pesos. Y el CITA Puebla es una muestra de cómo podemos llevar la investigación y la innovación al campo, a la fábrica, a las comunidades, impulsar el desarrollo económico y social que durante 88 años de vida el Politécnico ha hecho. Autoridades federales, estatales y del Politécnico encabezaron la apertura del complejo, que impulsa la investigación e innovación al campo y a las comunidades a generar desarrollo económico en los sectores agroindustrial, automotriz y textil, principalmente. Donde tenemos mayor rezago es en la innovación, es en poner en práctica esos conocimientos que producimos en la ciencia, inclusive en la tecnología, los tenemos que poner en práctica. Y eso es lo que se llama innovación. Por eso, este centro que tiene esa tarea es un ejemplo, me parece, para otros estados. El Centro de Innovación, que se convertirá en Centro CONACYT, será autosuficiente. El Politécnico no representará una carga presupuestal para el Estado. Eso es muy importante dejarlo muy claro, ya que esto será auspiciado por el gobierno federal, como lo viene haciendo, y es una aportación que tenemos que agradecerle a la doctora Claudia, al Politécnico, para este tipo de condiciones. El Estado construyó, ¿sí? Y respetando la autonomía del Politécnico, ellos ejercerán sus proyectos. El Centro de Innovación cuenta con 29 laboratorios, aulas especializadas y un auditorio. Este es el tercer centro de innovación, luego de construir y operar uno en Papantla, Veracruz, y otro en Ciudad Juárez, Chihuahua. Con información de Araceli Aranday desde Puebla, 11 Noticias. Tiempo de Mujeres sin Violencia, ya le recordábamos, por 16 días estuvimos pues recordando ciertas actitudes que no son normales, constituyen violencia hacia las mujeres. Hola, soy Mari Peña, estoy en el área de noticias. No es normal, es violencia que te digan que las labores del hogar solo las hacen las mujeres. Momento de revisar nuestros portales y planas. Como siempre les recomendamos nuestro portal 11noticias.digital. Miren, aquí tienen la información puntual en la palma de su mano, actualizada minuto a minuto, levantando la voz, los 16 días de activismo, el panorama en México y en el mundo. Como siempre, pues aquí tenemos nuestro espacio de noticias en vivo. Usted lo puede checar si no tiene la posibilidad de verlo en televisión. Matutino Meridiano, punto de referencia el sábado, y mesas de análisis. Nuestra programación también se queda en la página de 11 Noticias. Si quiere checar una información en particular, por ejemplo, fin de la dinastía Satt, le da clic y de inmediato lo que va a hacer es aparecer la información
detallada. Siria enfrenta un cambio radical, 53 años de gobierno de la familia Assad, y puede leer todos los detalles de esta información, incluso revisar las fotografías. Le vuelve a dar clic y regresamos a lo que es ya la pantalla anterior, donde puede conocer más acerca de nuestra información. Siempre tenemos una frase del día, en esta ocasión también relacionada con el tema de Siria, las tendencias, en fin, la mañanera del pueblo, las entrevistas, todo en nuestro portal. Vámonos a las páginas de los diarios. Iniciamos con El Financiero. Alcanza la inflación su menor nivel en 8 meses. Cierra el índice nacional de precios al consumidor en 4.55% anual. Seguirá a la baja según los expertos. Claudia Sheinbaum, nominada Persona del año 2024. La presidenta señala que dialogará con Trump solo de manera personal y no a través de los medios. Vamos del Financiero a ver otro de los diarios, qué es lo que dice la jornada. Claroscuros navideños en el centro histórico. Esta fotografía es una muestra de lo que ocurre con un hombre ataviado con su traje típico. Recorre pues una de las tiendas departamentales del centro histórico de la Ciudad de México. Trump comenzará la mayor deportación en la historia de Estados Unidos. Las restricciones desde el primer día de su gestión. Stephen Miller, su jefe de gabinete, las declaraciones. La CENTE negocia con presidencia. Sheinbaum dejará de lado el diálogo mediático con el republicano. De la jornada revisamos cómo viene la primera del Universal rumbo a la citación con la Virgen, la fotografía principal. Aquí vemos a los peregrinos que van camino a la Basílica. Miles esperan, millones de personas en todos los días de fiesta en la Basílica. Deportaciones masivas de Trump ponen en riesgo cosechas en Estados Unidos. Hay alerta para calificadoras y expertos. Las políticas del próximo presidente impactarán negativamente la inflación. del Universal. Revisamos rápidamente Reforma. Bloquean autopistas por deudas de tren. 6:30 de la mañana, seguimos en 11 Noticias, vamos con asuntos de seguridad, y es que en Sonora, durante un operativo táctico de inteligencia, autoridades estatales y federales aseguraron aproximadamente 17 kilos de metanfetamina camuflajeados en tubos de PVC y transportados en un vagón ferroviario. Este aseguramiento, realizado a propósito de las acciones coordinadas entre la Agencia Ministerial de Investigación Criminal y la Secretaría de la Defensa Nacional, se realizó al interior de los patios de una empresa ferroviaria que está ubicado en Nogales, allá en Sonora, durante la inspección de un carro de tren proveniente del municipio de Empalme y con destino a Estados Unidos. Hasta ahora no se reportan detenidos. Y miren, la estrategia de seguridad en el país está avanzando con diversos dispositivos que buscan erradicar a las y los generadores de violencia, diligencias que son coordinadas por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Se realizan operativos y se han intensificado, como hemos visto en los últimos días, a lo largo y ancho del territorio nacional. Les contamos más detalles. En los últimos 3 días, el Gabinete de Seguridad Federal llevó a cabo diversos operativos y acciones coordinadas contra el tráfico de drogas y grupos de delincuencia organizada en 18 entidades del país. En el marco de la Estrategia Nacional de Seguridad destacan las siguientes acciones. En Sinaloa, donde el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, encabezó el reforzamiento de la Estrategia de Seguridad en Culiacán, elementos del Ejército Mexicano inhabilitaron un laboratorio clandestino de metanfetamina con 313 litros y 100 kilogramos de sustancias químicas y una afectación a las organizaciones delictivas de 431 millones de pesos. También en Culiacán fueron inhabilitadas 2 bodegas clandestinas con material para elaborar metanfetamina con 1.410 litros de sustancias químicas. Aquí la afectación financiera a las organizaciones criminales fue de 32 millones de pesos. Además, en Sinaloa, junto con Chihuahua, Durango y Guerrero, este fin de semana el gobierno federal destruyó 178 plantíos de amapola y 31 plantíos de marihuana. Aquí en la capital del país, elementos del Centro Nacional de Inteligencia detuvieron a Fernando Yair N., alias El Palillo, y Cristian Giovanni, alias El Chispa, identificados como líderes del Cártel 2 de Abril, un grupo criminal que funge como brazo armado del Cártel Antiunión Tepito. Estarían relacionados con delitos del tráfico de drogas y extorsión en la alcaldía Cuauhtémoc.
De acuerdo con el reporte de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en el Suchiat de Chiapas, personal de la CEMAR detuvo a 4 personas, 3 de ellas de nacionalidad extranjera, con 3 armas cortas, 5 cargadores, cartuchos útiles y un vehículo. En Amanalco, Estado de México, fueron detenidas 2 personas acusadas de ser los autores intelectuales y materiales de la desaparición de la 5ª regidora de ese municipio y pertenecientes a la célula delictiva independiente. En la estrategia para combatir el robo de hidrocarburos, elementos del ejército mexicano localizaron 41 tomas clandestinas en los estados de Chihuahua, Jalisco, Baja California, Querétaro, Hidalgo y Tabasco. Todo esto con una afectación económica a las organizaciones delictivas de 66 millones de pesos. En este contexto, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, encabezará este martes el Consejo Nacional de Seguridad Pública para darle seguimiento a la estrategia de paz y atención a las causas de la violencia a nivel nacional. Al encuentro que se realizará en Acapulco, Guerrero, asistirán los 31 gobernadores y gobernadoras, así como la jefa de gobierno de la ciudad. En algunos municipios guerrerenses como Chilpancingo, Iguala y Acapulco, arrancaron las ferias de la paz, en la que las autoridades federales y locales acercan a la población programas sociales, así como actividades culturales y deportivas. Y miren, en acciones de seguridad también el gobierno de México estableció una estrategia para pacificar la frontera sur del país y así de esta manera salvaguardar a familias de la zona y también aliviar la tensión generada por la presencia de grupos delictivos. En Chiapas, desde el pasado fin de semana, se implementan acciones para pacificar Panteló y fortalecer la seguridad de la población por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum. Se trata de atención a la población directamente en territorio, como parte de un proceso de mediación del conflicto entre 2 grupos, con la presencia de más de 800 elementos y servidores públicos que trabajan en el restablecimiento de servicios como agua y electricidad. A la par se entregan despensas en plazas públicas y casa por casa, así como atención médica de primer nivel a los habitantes que permanecen en esa localidad. Vamos a llamarle una acción de paz en Panteló, en Chiapas. Muy bien desarrollada por la Secretaría de Gobernación y con la participación de la Secretaría de la Defensa Nacional. Ahí hay un conflicto entre 2 grupos, que aunque es un conflicto social, pues los grupos, parte de estos grupos están armados. Entonces tenía su complicación, se pudo entrar con una acción de pacificación para atender principalmente a las familias. La comunidad vive en un conflicto entre 2 grupos, el Machete y los Herrera, que se disputan en Panteló desde hace más de 20 años. Apenas el pasado 5 de diciembre, integrantes del Machete ocuparon la presidencia municipal en respuesta a una serie de ataques atribuidos a los Herrera, lo cual motivó enfrentamientos que no dejaron heridos. Durante varios años, los Herrera fueron identificados por sus presuntos nexos con el crimen organizado y por distintos casos de abuso contra comunidades rurales. El Machete, por su parte, surgió en el año de 2021 como un grupo de autodefensa para proteger a la población. Debido a los enfrentamientos entre ambos, la población decidió dejar su comunidad y migrar a otras localidades para buscar refugio. En medio de estas tensiones, la Secretaría de Gobernación hizo un llamado el pasado viernes a los diversos liderazgos de la región para unirse en un esfuerzo conjunto para la construcción de la paz. Esta intervención fue a petición de los mismos habitantes de Panteló y no busca favorecer a ningún grupo, sino proteger los derechos y el bienestar de toda la comunidad, según precisó la misma presidenta. Se pudo entrar con una acción de pacificación para atender principalmente a las familias. Me lo pidieron algunos familiares que estuvieron en el evento de inauguración de la carretera, bueno, la ampliación de la carretera de Tuxtla a San Cristóbal de las Casas, y hoy mantienen todavía la presencia y se sigue manteniendo diálogo. Entonces fue una buena intervención de pacificación en la zona. Todavía se mantiene la tensión, pero no como estaba hace unos días.
La Secretaría de Gobernación detalló que la presencia institucional se mantendrá el tiempo que sea necesario para asegurar la estabilidad en la comunidad y el cumplimiento de los derechos fundamentales de la población con un solo objetivo: construir la paz en todo Chiapas. Ernesto Osorio, punto de referencia. Las y los estudiantes de la capital del país también estarán más vigilados y vigiladas por autoridades de seguridad que van a reforzar su presencia en los centros escolares en todos los niveles. Arrancó en la Ciudad de México el programa Paz y Seguridad en las Escuelas. Se aplicará en secundarias y escuelas de nivel medio superior públicas, además de universidades, tanto públicas como privadas, a fin de garantizar la integridad de la comunidad escolar en la capital del país. El objetivo de este gabinete es brindar condiciones de seguridad a los estudiantes, trabajadores, a la comunidad escolar de cada institución. Estamos hablando de 626 planteles escolares de universidades privadas, públicas, escuelas de nivel medio superior públicas y escuelas secundarias públicas. El programa brindará auxilio a la salida de los planteles, principalmente en el turno vespertino. Se contará con senderos libres de violencia, se aplicarán códigos de alerta, se alistarán videocámaras conectadas al C5, además se elaborarán planes de seguridad, tanto interna como externa, en cada plantel, y se coordinarán acciones de seguridad en cada demarcación. Habrá un servidor público asignado a cada plantel, con su radio y con todo un equipo necesario para que cualquier problema a la hora de la salida inmediatamente se llame a las patrullas, al equipo de seguridad que estará en alerta todos los días. Además, se establecerá un programa de salud mental para brindar apoyo en casos de depresión o intentos de suicidio. El secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez, detalló que con este programa se reforzarán acciones para erradicar la violencia de género, particularmente en las relaciones de noviazgo, con la participación de más de 300 elementos en los 626 planteles. Sesiones de educación vial, ley de cultura cívica, sensibilización sobre riesgos en fiestas juveniles irregulares, tips de prevención, conocimiento amplio de cómo contactar a la policía y qué áreas de la policía pueden responder a cada uno de sus problemas, el efecto que puede tener el mal uso del Internet y el mal uso del Internet a través de videojuegos. Con información de Atlante Muñoz, 11 Noticias. Miren, la Fiscalía General de la República calificó como una decisión absolutamente ilegal la liberación de Víctor Manuel G., acusado de desfalcar a la cooperativa Cruz Azul. Fue ordenada el fin de semana por el juez de distrito Enrique Beltrán Santos. De esta manera, el exdirectivo de la cementera, quien fue detenido en junio de 2022 y se encontraba en el reclusorio norte, podrá continuar su proceso penal en libertad. La Fiscalía señaló que la determinación judicial es absurda y contraria a la ley, ya que el imputado está vinculado a proceso por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita considerados graves. Así, refutó que Víctor Manuel G. haya sido afectado en su salud desde que le fue impuesta la prisión preventiva justificada, y eso obedece a manifestaciones subjetivas del juzgador que no están sustentadas, así lo acusó la Fiscalía. En respuesta, el juez Enrique Beltrán justificó que el exdirectivo de la cementera no está en libertad, sino en prisión domiciliaria y con diversas medidas cautelares que le impiden así salir de la Ciudad de México y del país. Víctor Manuel G. fue acusado del desvío de 114 millones de pesos de la cooperativa Cruz Azul. Y queremos agradecer esta mañana la comunicación con Nacheli Ramírez Hernández, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Esto en el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos. Nacheli, qué gusto verte y saludarte. Buenos días. Qué gusto verte, Lupita. También a mí me da mucho gusto saludarte a ti y a tu auditorio.
Nacheli, cuéntanos de la importancia del día de hoy, el Día de los Derechos Humanos, que coincide también con otras celebraciones importantes, conmemoraciones a lo largo del mundo, el Día Internacional de los Derechos Humanos. ¿Qué decir el día de hoy? Sí, pues acordémonos que hace 74 años se firma este gran consenso mundial alrededor de los derechos humanos, exactamente el 10 de diciembre de 1948. Y para 1950 la Asamblea General de la ONU coloca que este día, exactamente el día que se firmó la Declaración Universal, pues se celebren los derechos humanos. Yo creo que lo importante aquí es como renovar y volvernos a encontrar ahora, últimamente, pues desde este siglo XXI, hablamos de los derechos humanos, digamos, con mucha cotidianidad, pero creo que no, todavía no los vivimos como mundo y como país en la cotidianidad, ¿no? Creo que estamos hoy quizá en un momento de mayor reflexión, sobre todo en países en el mundo donde ahorita hay guerra, ¿no? Y los derechos humanos, exactamente esa lógica de consenso se creó para articular otro tipo de relaciones, ¿no? Entonces creo que es una oportunidad de volver a retomar la esencia de por qué llegamos a eso, ¿no? En México, la protección y defensa de los derechos humanos se elevó a rango constitucional en 1992. ¿Somos jóvenes, por decirlo de alguna manera, en este asunto o tendríamos que ya haber recorrido un largo trecho para garantizar el pleno respeto a los derechos humanos en nuestro país, Nacheli? Fíjate que somos mucho más jóvenes que en 1992. En el 92 se crean, digamos, las instituciones de derechos humanos de entrada a la Comisión Nacional, pero el rango constitucional, la modificación importantísima, se da en el 2011. Entonces todavía somos mucho más jóvenes, Lupita. Y creo que en esa lógica tenemos todavía mucho que construir en términos, por ejemplo, del ejercicio público, ¿no? Como seguimos siendo un país y construimos un país garantista, es decir, que la lógica de nuestra convivencia, que la lógica de nuestra relación con el Estado sea una relación que se cruce por este enfoque de derechos, ¿no? Claro, hablamos cuando nos referimos a los derechos humanos de distintos temas que se han abordado a lo largo de estas fechas conmemorativas. Se ha tratado la pobreza, se ha tratado la no discriminación, se ha tratado el respeto a los derechos de las infancias, de las juventudes. ¿Cómo anda México, Nacheli? ¿Cómo andamos en la Ciudad de México en este tema? Creo que pues apostándole a esto, que son todavía el 40, casi 50% de la población. Fíjate que estás tocando un punto bien interesante, Lupita. El lema de este año del Día Internacional es nuestros derechos, nuestro futuro, nuestros derechos, ¿no? Y habla exactamente eso, ¿no? Habla de cómo tenemos que ponernos a reflexionar, de que básicamente lo que estamos y lo que hagamos el día de hoy tiene un impacto en las generaciones futuras, ¿no? En los niños, en las niñas y en los jóvenes, ¿no? Entonces creo que le estamos apostando en la ciudad a eso. Hay una serie de iniciativas que van sobre esa lógica. De entrada tenemos que recordar que nuestra ciudad tiene una constitución muy joven, más joven, ¿no? Que en 2011, 2017, ¿no? Y es muy garantista, tiene derechos consagrados ahí que no hay en ningún lado, ya déjate del país, también de la región, ¿no? Entonces, en esta lógica, por ejemplo, está el derecho al cuidado, donde pues se está avanzando y hay una lógica de avanzar en este sistema de cuidados que habla mucho exactamente de la protección, no nada más de niños, niñas y adolescentes, pero lo hace, ¿no? Claro. El día de ayer, por ejemplo, asegurar el tener una vida libre de violencia y estar seguros, lo estaban viendo en la nota anterior, se presentó el programa de seguridad escolar para adolescentes y jóvenes, tanto que estudian en escuelas secundarias de nivel medio superior y de nivel superior en México, en la ciudad. Se está hablando de mucho apoyo en la primera infancia también como derecho, ¿no? El derecho que tienen los niños desde que nacen, ¿no? Y pues me acuerdo mucho que esto lo hemos platicado mucho tú y yo, Lupita, durante muchos años, exactamente el derecho de niñas, niños y adolescentes, ¿no?
Ahora, ¿qué papel, Nacheli, han jugado las mujeres en el desarrollo y en la protección de los derechos humanos? Porque pues hoy concluyen los 16 días de activismo en favor de la erradicación de la violencia contra las mujeres. Hay mujeres que han dado incluso la vida por garantizar sus derechos. ¿Cuál es ese rol de las mujeres en el desarrollo de los derechos humanos? No, pues es un rol fundamental, de entrada por el papel que tienen las mujeres en la vida cotidiana en términos de la construcción de nuestras relaciones desde el espacio privado, pero también cada vez más, y lo sabemos, desde un espacio público, ¿no? En donde las mujeres participamos de manera muy activa. El problema de nuestro trabajo en este rol de construcción de paz, ¿no? De construcción de derechos, acordémonos, por ejemplo, ahorita hablando de la ciudad específicamente, nosotros no podríamos entender esta ciudad si no sabemos que desde cuando empezamos a crecer de esta manera acelerada, pues las que eran las líderes, las que salieron a gestionar y a con sus manos generar nuestra luz, nuestra metida de agua, la regularización de nuestras casas en esta ciudad fueron mujeres que ejercieron liderazgos muy importantes en lo cotidiano y que lo siguen ejerciendo, ¿no? El grupo que en la comisión tiene el primer lugar en presentar quejas, en ir a acercarse a la comisión, son mujeres. Exactamente, su papel en el ejercicio y en demandar derechos es todavía hoy y sigue siendo muy importante, y en ejercer y hacer que se ejerzan estos derechos. Como te decía, el problema aquí es también recordar, y estos 16 de activismo nos lo recuerdan también, y es que a pesar de que tenemos este papel tan importante en la construcción y en la protección de los derechos humanos de todas, todos y todes, no tenemos las mismas circunstancias ni en igualdad, claro, ¿no? Ni tampoco en una vida libre de violencia, pues como lo hemos venido recordando en estos 16 días que concluyen, ¿no? Un mensaje final, Nacheli Ramírez Hernández, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, para dejar huella en un día como hoy. Sí, conmemoremos el día de hoy exactamente en la lógica de no celebrar, sino conmemorar que hay todavía miles de personas que diariamente, lamentablemente todavía en México, en la ciudad y en el mundo, no tienen asegurado el ejercicio de sus derechos, y que pues sepamos que no tenemos que dar esto por sentado y que es una lucha de todos los días para no retroceder. Muy bien, Nacheli Ramírez Hernández, te mando un fuerte abrazo, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Hasta pronto, Nacheli. Hasta pronto, Lupita, gusto verte. Igualmente, muchas gracias. Y miren, vámonos a otros asuntos, porque en su primer informe como ministra de la Suprema Corte, Lenia Batres destacó la importancia de la reforma judicial para terminar con los excesos. Al rendir su primer informe de labores, la ministra de la Suprema Corte de Justicia, Lenia Batres, señaló que la reforma judicial era necesaria para que se conocieran los excesos de ese poder. Sostuvo que ha difundido la reforma en distintos lugares del país y no como sus colegas de la Corte, que van al extranjero a pronunciarse en contra de la legislación mexicana. A quienes me han acusado de hacer activismo con la reforma judicial, de eso me han acusado, les respondo: he transmitido esa información en comunidades urbanas y rurales de nuestro país, no en Harvard ni en Washington, para informar. He acudido a comunidades mexicanas para informar, no para burlarme ni para evitar el control de excesos que comete el Poder Judicial. Entre esos excesos, denunció que aún hay 2.377 altos funcionarios en el Poder Judicial cuyo salario supera el tope máximo de remuneraciones. Si consideramos que desde hace 14 años se encuentra vigente ese límite, podríamos asegurar que el Poder Judicial debió haber ahorrado a la Federación 30.342.936.442 pesos por sobresueldos inconstitucionales entregados a su alta burocracia. Por otra parte,
Batres Guadarrama celebró que el Pleno de la Corte aprobó la extinción de fideicomisos del Poder Judicial que le significaron al erario público, de acuerdo con el último corte, un gasto de 24.757 millones de pesos. Se puede vivir decentemente como servidor público, sostuvo Lenia Batres. No se valen salarios de casi 595,000 pesos que gana un ministro o una ministra al mes, que significa 80 veces el salario mínimo de nuestro país. Recomienda las Naciones Unidas que la brecha salarial no exceda 6 veces entre el salario menor y el salario mayor. Nos encontramos a años luz de esa recomendación. Por eso les digo a quienes han intentado frivolizar este esfuerzo de esta ponencia, que devuelvo estos recursos porque debemos empezar en algún momento y porque creo que el buen juez por su casa empieza. Con imágenes de Raúl Mejía y Eduardo Zamudio, Gilberto Molina. Y quienes también presentaron su informe de labores fueron los ministros de la primera y la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia. El ministro presidente de la primera sala, Mario Pardo Rebolledo, dio a conocer que durante este periodo recibieron un total de 2.125 expedientes, más 854 provenientes del año anterior, lo que resultó en un total de 2.979 asuntos, de los que se resolvieron 2.176 de ellos. Además del ministro Pardo Rebolledo, la primera sala está integrada por Margarita Ríos Farjat, Loreta Ortiz, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Luis González Alcántara Carrancá. La segunda sala también presentó su informe en la voz de su ministro presidente Alberto Pérez Dayán. Dio a conocer que recibieron 1.801 expedientes de este año, más 412 del periodo anterior, a los que se sumaron, de los que resolvieron, el 91%. 192 por dictamen y 1.820 durante alguna de las 37 sesiones públicas de esa sala. Además del ministro presidente y de la ministra Lenia Batres, la segunda sala la conforman Yasmín Esquivel Moza, Javier Lainez Potisek. Actualmente, la ministra presidenta Norma Piña presentará su informe correspondiente. Momento de la cultura, se terminó la FIL Guadalajara y ya está con nosotros Miguel de la Cruz. Buenos días. Gracias, Angélica. Buenos días a todos. El Centro de Enseñanza para Extranjeros de la UNAM y el Instituto Cervantes crearon el Observatorio del Español para América Latina y el Caribe, espacio dedicado a mantener la riqueza y evolución del idioma. El Museo del Prado en España rompió récord de asistencia con 3.258.328 personas, 60% extranjeras y 45% han aprovechado el día de entrada gratuita. La Cineteca Nacional proyectará a partir de este 11 de diciembre una selección de películas de Silvia Pinal, además de la trilogía que filmó con Luis Buñuel. Vámonos al libro del día, es Lo que sé de ti, de Eric Chacón, publicada por Editorial Dos Bigotes. Este libro en voz de su autor. Trata de un personaje que se llama Tarek, que no ha hecho muchas elecciones para él mismo y de repente va a vivir una historia de amor. Se desarrolla en el Egipto de mis padres, de la época de mis padres, a finales del siglo XX. Una historia de amor, también una historia familiar. Y se pasa también un poquito en el Canadá, porque mi héroe va a ir en Quebec a causa de su historia de amor. Yo quería escribir mi Romeo y Julieta, pero un Romeo y Julieta entre dos hombres que pasaría en el Cairo de los años 80. Y también es una escritura en la segunda persona. Y quería producir este efecto. ¿Sabes? No es muy común de tener una historia con un tú. ¿Qué hacemos en 10 segundos, Miguel? En 10 segundos decirles que hay más cultura. Después de la pausa. Exacto. Y regresamos con Miguel de la Cruz. Bueno, y tenemos más cultura. Leo con el 11, avanzamos 81 páginas de Largo Instante del Incendio, ensayo biográfico sobre José Vasconcelos de Rafael Mondragón, editado por el Colegio Nacional. El X de hoy es de Betty y dice:
El pensamiento es como la música, una misma fuerza mueve las almas y las estrellas. Gracias, Betty, por esta aportación. Seguimos leyendo. Hoy se cumplen 194 años del nacimiento de la poetisa estadounidense Emily Elizabeth Dickinson. En su honor, el poema del día Ensueño, que en alguna parte dice: para fugarnos de la tierra, un libro es el mejor bajel, y se viaja mejor en el poema que en el más brioso y rápido corcel. Quien lo solicite lo comparto completo por X, @MiguelD, solo la D, L.A. Cruz. Hasta aquí, Cultura. Buenos días. Bueno, y a las 7 de la mañana nos da gusto saludar a la profesora y escritora de la Universidad Pedagógica Nacional, Irma Pineda. Recibió un merecido reconocimiento, un homenaje incluso en la Feria Internacional del Libro allá en Guadalajara. Y es que su trayectoria académica y obra literaria pues dan para eso y muchos más. Maestra, muchas gracias por la comunicación. Buenos días. Buenos días, ¿qué tal, Angélica? Buenos días, un gusto saludarte, saludar a tu audiencia. Gracias. Háblenos, por favor, de este reconocimiento, este homenaje que le hacen allá en la FIL Guadalajara, de qué va, y bueno, también destacar pues este asunto de que lo recibe una escritora pues de origen zapoteca, una escritora mexicana que ha sido traducida incluso a muchos otros idiomas. Sí, claro que sí, es un gusto para mí. Fíjate que este reconocimiento pues es un honor que se otorga cada año a un escritor o una escritora que pues hayan aportado en el fortalecimiento, la difusión, la promoción de las lenguas originarias, ¿no? Como ustedes saben, dentro de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, también hay una sección muy importante que es el encuentro de literaturas en lenguas originarias. También parte de esta FIL es la entrega de un premio que se da pues a quien haya ganado a nivel América, pues en alguna de las lenguas originarias. Entonces, son como dos de las actividades importantes que se hacen en el marco de la FIL y que tienen que ver con las lenguas originarias. Entonces, en este año, pues me tocó ser merecedora de este reconocimiento. Lo otorga un equipo integrado por pues algunas personalidades como el doctor José Luis Iturriós, la actriz Ofelia Medina, por mencionar algunas, ¿no? Esta es la 9ª emisión de este reconocimiento, aunque el encuentro en lenguas originarias pues ya lleva cerca de 20 años realizándose en el marco de la FIL, y pues me siento muy, muy honrada y muy agradecida por pues este gran honor que se me ha concedido. Muy merecido reconocimiento, maestra. Y háblenos un poco de esta parte de su labor como docente, porque sabemos que, pues además de poetisa, escritora, traductora, pues también tiene una importante contribución en la docencia. ¿Cómo se entrelaza la docencia y la poesía? Pues porque finalmente la literatura y la educación van muy de la mano, ¿no? Pues en mi quehacer como docente también siempre estamos compartiendo parte de este acercamiento de los jóvenes a la literatura y particularmente a la literatura en lenguas originarias, porque pues como la gente, la audiencia seguramente conoce ya alguna de las lenguas, en este país, además del español, hablamos 68 lenguas originarias, ¿no? Entonces, pues es importante que dentro de la educación también fomentemos entre los estudiantes el reconocimiento de estas lenguas. Depende de los estados donde estamos, porque las lenguas están distribuidas a lo largo del país, siendo Oaxaca, Chiapas de las que pues más lenguas originarias cuentan. Entonces, la escuela, la educación, creo que es un espacio importante para fomentar el conocimiento de la diversidad cultural de nuestro país, para fomentar el conocimiento acerca pues de las diferencias, pero también de la riqueza cultural que hay en cada una de estas poblaciones originarias y afromexicana también, en cada una de estas lenguas. Y pues qué mejor espacio que la escuela para difundir. Y sobre todo, pues cuando hablamos de literatura, me parece que es algo que como docentes tendríamos que estar preocupándonos más en el sentido de acercar a las infancias, a
las juventudes a los libros, a la lectura, porque creo que también eso puede dar otras posibilidades de imaginar otros mundos posibles, de soñar otras alternativas de vida, sobre todo ahora en un tiempo pues en que desafortunadamente la violencia está entrando a los pueblos, a los hogares. Entonces, la educación, la literatura, el volver a nuestras raíces culturales, creo que pueden ser una alternativa. Tocó un tema usted muy importante hace un momento, maestra Irma Pineda, sobre el reconocimiento de nuestras lenguas originarias, no solamente de quienes las hablan, sino en general estaríamos pues obligados y muy necesariamente tendríamos que ir hacia este reconocimiento, hacia esta preservación incluso. Usted también ha sido pues defensora de los derechos de los pueblos originarios. ¿Cómo también ha vinculado eso con el arte? Pues fíjate que inicialmente empecé por los derechos lingüísticos, ¿no? Cuando quería publicar en mi lengua originaria, que es el Tiyazao zapoteco, y me di cuenta que pues no había espacios para publicar en cualquiera de las lenguas indígenas de este país, ¿no? Tocábamos puertas, las grandes editoriales pues incluso ahora siguen sin abrirse, hay algunas pequeñas editoriales que ya nos dan espacio, algunas revistas, periódicos. Entonces, en este andar me di cuenta que mientras caminábamos por los derechos lingüísticos o el espacio para la publicación, pues nos íbamos encontrando con otras situaciones graves para la población indígena, ¿no? Como pues las agresiones al medio ambiente, el extractivismo, pues la violencia que se ejerce contra las comunidades. Y entonces esto es lo que nos vinculó a otro tema que son los derechos de los pueblos originarios. Y pues es ahí donde se entrecruza, ¿no? La literatura, lengua, derechos, y ahí seguimos caminando. Así es, maestra Irma Pineda, pues muchísimas gracias por esta comunicación, por hablarnos de este premio y sin duda seguir trabajando en el reconocimiento de las lenguas originarias, pero también de los derechos de los pueblos indígenas como habitantes todos mismos de un mismo país. Muchísimas gracias y buenos días. Al contrario, Angélica, muchas gracias y un saludo a toda la audiencia del Canal 11. Yushkille Pelato, hasta pronto. Gracias, hasta luego a la maestra Irma Pineda, que nos habló de este reconocimiento. Tenemos más, Guadalupe. Así es, estamos en una época de algunos riesgos que tenemos que considerar al momento de hacer estas celebraciones en las fiestas decembrinas. Agradecemos la comunicación con el superintendente de bomberos de la Ciudad de México, Alejandro Augusto Martínez González. Tiene recomendaciones importantes para prevenir accidentes, incendios en esta época. Superintendente, un gusto. Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Guadalupe. A la orden. Cuéntenos, superintendente, ¿cuáles son las incidencias, los accidentes, los riesgos más comunes en esta época decembrina que podemos prevenir en casa? Bueno, principalmente son los riesgos eléctricos. Sí. Esto es derivado a que adquirimos luces, extensiones de origen dudoso, en su mayoría chinas, y no nos fijamos en una certificación nacional. Esa certificación sería la sede 2012 de la Secretaría de Energía. Es importante que lo chequemos. Aquí tengo una muestra. Sí. Estas son unas luces chinas. Si lo vemos, tiene una certificación, una NOM, pero no es la original. Voy a mostrarles igual a la distancia una extensión hecha en México con la norma oficial y la vamos a encontrar siempre así, de esta manera. ¿Cuál es la diferencia que no alcanzamos a distinguir si nos describe un poco para los televidentes y radioescuchas? Claro, principalmente que leamos las indicaciones, que veamos el origen de la norma y que diga hecho en México. Podemos escanear el QR o el código. Sí. Y de esa forma verificarlo. En las chinas viene marcado, pero no nos refiere a ningún lugar. Es nada más el sello y nos engaña. Ahora, en los cables de extensión, la flexibilidad también tiene mucho que ver. Nosotros buscamos una extensión para las luces de uso rudo, que normalmente son las naranjas. Exacto. Pero nos marca que es uso rudo del plástico, porque el cable debe de ser un calibre hasta 10 y normalmente son calibre 16 muy flexibles y se rompen, se calientan muy rápido. Entonces tenemos que estarnos fijando en todos esos puntos que parece que es un poco difícil, pero es importante por nuestra seguridad.
Claro, al momento de comprar este tipo de artículos también vienen como muy precisos. Esa extensión naranja que nos mostraba tiene por lo menos 2 o un par de entradas, que es lo que nos indica qué es lo que se tiene que conectar necesariamente. Caemos mucho en los excesos de conectar sobre esa una y luego la otra y luego la otra, y queremos un arbolito de Navidad, por ejemplo, muy iluminado, muy recargado. Esto también representa un riesgo. ¿Cómo podemos ser un poco más cautos quizá al momento de querer adornar con enormes cantidades de luz, lo que puede representar después un riesgo de sobrecarga, superintendente? Claro que sí. Este tipo de extensiones, sus salidas son exclusivamente, como lo mencionaba, para las luces LEDs que vamos a conectar. Sí. Usualmente ponemos luego hasta multicontactos. Entonces va incrementando la carga eléctrica en esa extensión y puede provocar ya un incendio por la falla. Entonces, claro, debemos adaptarnos a lo que viene aquí exclusivamente y sacar esa parte de luces. Hago un énfasis que debe ser luces de LED. Esa no nos genera tanta descarga eléctrica ahí en el punto y luego nos va a ayudar a que sea más seguro nuestro árbol. Ahora, si vamos a hacer una carga más fuerte, tiene que ser de la toma corriente. Sí. ¿Sí? De toma corriente. Recordemos que estas extensiones y los multicontactos son temporales. Así es. Son temporales, no podemos usarlos siempre porque vamos a ir desgastando el material y vamos a provocar una falla eléctrica. ¿Qué tanto hemos hecho conciencia sobre estos riesgos y qué tanto los bomberos han acudido a atender este tipo de conflagraciones, superintendente? Bueno, en diciembre se incrementa este tipo de servicios, asimismo las fugas de gas. También es muy importante que tengamos claro, mucho cuidado en esa parte. La jefa de gobierno acaba de anunciar un programa para que nosotros apoyemos en la prevención de incendios en fugas de gas y en hechos eléctricos. Entonces, si nosotros nos adaptamos a esas solicitudes que podemos hacer como bomberos para que nos den una opinión, nos apoyen en una revisión, sin ningún costo y sin ningún problema podemos asistir a su hogar. Ahora, otra recomendación importante de este tipo de cosas, que lo compremos en establecimientos fijos. No compremos en puestos semifijos porque es donde vamos a comprar luces, vamos a comprar extensiones que no son las normadas. ¿Cuánto tiempo lleva una revisión de este tipo para las personas que están interesadas? ¿A dónde se pueden comunicar con los bomberos para hacer esta revisión? Bueno, se pueden meter en nuestras redes sociales principalmente y los van a canalizar al área de prevención. La revisión es rápida. Es una opinión exclusivamente la que vertimos nosotros sobre cómo tiene su instalación eléctrica, cómo tiene su instalación de gas y se les da unos consejos para que mejoren esa situación. Se detectarían de alguna manera los riesgos, se informa a la población y ya cada uno tendrá que tomar las medidas necesarias y hacer caso para que no reciba la visita de los bomberos ya en una situación de contingencia, superintendente. Es correcto. Nuestra visita va a ser siempre enfocada a la prevención, ayudar al ciudadano y a darles un buen consejo de cómo deben tener sus instalaciones eléctricas y de gas. Muy bien, pues le queremos agradecer mucho esta mañana el enlace con 11 Noticias para estar atentos de lo que tenemos que hacer. Prevenir es la mejor manera de evitar accidentes. Superintendente de Bomberos de la Ciudad de México, Alejandro Augusto Martínez González, gracias por el trabajo que hacen. Fuerte abrazo, felices fiestas y buenos días. Gracias, hasta luego. Muchas gracias, hasta la próxima. Tenemos más de Última Hora. En información de último minuto, emiten orden de evacuación en Malibu, California, por el rápido avance de un incendio forestal bautizado por las autoridades locales como Franklin Fire. Los bomberos están luchando contra este incendio que se considera abrasivo. Les mantendremos informando aquí en los espacios del 11. Y bueno, les recordamos la pregunta que les hemos hecho para este martes, si creen que el etiquetado frontal ha ayudado a disminuir el consumo de la comida llamada chatarra, de estos productos ultraprocesados o industrializados. Así es que compártanos por favor su opinión. Estamos en nuestras redes sociales, estamos en Facebook y también en X, @11 Noticias TV. Ahí vamos a leer sus mensajes y por supuesto más adelante les compartimos las respuestas.
Y bueno, ya saben que seguimos también en estos 16 días de activismo y todos nuestros compañeros, nuestros amigos también de 11 Noticias se han sumado a esta campaña de pues es tiempo de mujeres pero sin violencia. Ellos lo hacen desde el punto de vista, nos toca escuchar. Y bueno, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, explicó la relevancia de la relación comercial entre México y Estados Unidos, esto como respuesta a los dichos del presidente electo Donald Trump. La historia. Ante las declaraciones de Donald Trump, la presidenta Claudia Sheinbaum se ha enfocado en los hechos. Demostrar, por ejemplo, la importancia económica de la relación entre México y Estados Unidos. Este fin de semana, durante su gira de trabajo por Tamaulipas, la mandataria apuntó al TEMEC como la única vía para frenar la ola de importaciones comerciales desde China. Estoy convencida que el Tratado México, Estados Unidos y Canadá, esto es importante por el próximo presidente de Estados Unidos, el presidente Trump, porque este tratado comercial es la única forma de enfrentar con éxito la competencia económica y comercial con China. Refrendó que entre México, Estados Unidos y Canadá no hay competencia y que juntos los tres socios comerciales representan el 30% del Producto Interno Bruto del mundo. Desde Nuevo Laredo, en donde supervisó programas del bienestar, la mandataria reiteró que la estrecha relación y cooperación entre México y Washington también debe centrarse en el combate al tráfico internacional de armas y fentanilo. Siempre vamos a contribuir en la misión humanitaria de evitar la muerte de personas que consumen droga allá en los Estados Unidos, en particular el fentanilo. Además, debemos cooperar para que dejen de entrar armas de los Estados Unidos a México, porque allá se consumen las drogas y aquí nos queda la violencia. En la mañanera, la presidenta Sheinbaum Pardo celebró la nominación del ex embajador de Estados Unidos en México, Christopher Landau, como próximo subsecretario del Departamento de Estado en la era Trump. Aseguró que el ex diplomático conoce muy bien la realidad de nuestro país. Que es bueno eso porque el embajador Landau hizo un buen trabajo en México. Desde mi punto de vista, lo conocí como jefa de gobierno de la ciudad y conoce muy bien nuestro país. Y sobre los más recientes dichos del presidente electo de Estados Unidos, quien planteó el domingo que México debería convertirse en un estado más de la Unión Americana, ya que recibe subsidios por $300,000 millones, la mandataria mexicana, una vez más, apeló a los hechos. Yo creo que vamos a dejar un poco este diálogo a través de los medios. Obviamente México es un país libre, soberano e independiente. Eso pues lo sabemos todos y así siempre lo tenemos que defender. Entiendo que este subsidio del que habla pues tiene que ver con el incremento de las exportaciones de México a Estados Unidos y que son ya más que las importaciones. 11 Noticias, Armando Gama. Y por cierto, la presidenta Claudia Sheinbaum se encuentra ubicada entre las y los finalistas a Personaje del Año 2024 de la revista Time. Esto se va a dar a conocer el jueves, y es que desde 1927 la revista estadounidense nombra a una persona, un grupo o concepto que haya tenido mayor impacto, positivo o negativamente, a nivel mundial durante los últimos 12 meses. Por esta lista han pasado desde personajes de la farándula como Taylor Swift en 2023, pero también mandatarios como el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, esto fue en 2022. Hay otros como el empresario y desarrollador de avances tecnológicos, el multimillonario, sí, Elon Musk.
Otros personajes que han ganado este reconocimiento son los luchadores contra el ébola. Fue en 2014. Ahí en la lista también el expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, él obtuvo el reconocimiento en 2008 y 2012. Este lunes, en el programa Today de la NBC, se dieron a conocer los 10 finalistas. Además de la mandataria mexicana, la lista incluye a Kamala Harris, es candidata demócrata a la presidencia de Estados Unidos. También está, como vemos, la princesa de Gales, Kate Middleton, Elon Musk nuevamente, Donald Trump y Mark Zuckerberg de Facebook. Y en otros asuntos avanza el proceso para elegir jueces, juezas, magistradas, magistrados, ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia. A más tardar el 15 de diciembre, los poderes ejecutivo, judicial y legislativo deberán publicar las listas con los aspirantes que se inscribieron y cumplieron los requisitos de elegibilidad. Después, el 31 de enero ya de 2025, deben finalizar las evaluaciones y las entrevistas para confirmar la idoneidad de los aspirantes. Se prevé que el 7 de febrero los 3 poderes envíen sus listas al Senado para después iniciar el proceso de campaña de 60 días. Hay que recordar que la elección será el 1 de junio de 2025 y quienes ganen rendirán protesta el 1 de septiembre. Y es que la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que la reforma al Poder Judicial tiene como uno de sus propósitos erradicar el nepotismo que ha prevalecido en ese poder, por lo que el proceso está diseñado para evitar ese fenómeno. Evidentemente, pues buscamos que no haya familiares en el Poder Judicial, que si alguien llega a la Corte, pues difícilmente llegaría un familiar al último filtro, digamos, de las comisiones. Pero estamos dando la posibilidad de que las comisiones decidan cuáles son los criterios que están utilizando para poder definir quién participa y quién no, primero en la tómbola y luego ya en la elección. Mañana fría en la Ciudad de México, pero para conocer los detalles de las condiciones meteorológicas, no solo en la Ciudad de México, sino en todo el país, ya está con nosotros Itzel Gómez con el estado del tiempo. Buenos días. Angie, ¿qué tal? Muy buenos días. A pesar de que ayer no se tuvo registro de precipitaciones, para hoy canales de baja presión y toda la humedad que entra al país del Océano Pacífico, el Golfo de México y el Mar Caribe provocarán precipitaciones en algunos estados del occidente, del centro y sur. También el nuevo frente frío, el número 14, generará vientos muy fuertes en el norte, noroeste y noreste del país. También una circulación anticiclónica, que es toda la mancha azul que usted observa en pantalla, mantendrá cielos despejados y con bajo potencial de lluvias en la mayor parte de nuestro territorio. Y le detallo aquí la información de nuestro pronóstico regional. Iniciamos ahora al sureste. Predominará el cielo nublado durante el transcurso del día. Habrá bancos de niebla densos durante la mañana y la tarde. Precipitaciones fuertes en Oaxaca, Tamaulipas, Veracruz y Chiapas. El evento de norte provocará vientos de hasta 110 kilómetros en las costas de Tamaulipas y en las costas de Veracruz. En la península de Yucatán también predominará el cielo nublado durante el día, precipitaciones de menor intensidad en Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Será una tarde calurosa y con vientos de 20 a 40 kilómetros por hora. Vamos al noroeste, amanecen con densos bancos de neblina, mucha precaución al conducir. Durante la noche y la madrugada de este miércoles caerán heladas en sierras de Baja California y Sonora. Luego, por la tarde, hará bastante calor, especialmente en Sonora y Sinaloa, y el viento será moderado. En cuanto al oleaje, las olas serán de hasta 3 metros de altura en el Golfo de California y no lloverá en toda la región. Al norte del país, abríguese muy bien en las sierras de Chihuahua y Durango. Nuevamente se espera que el termómetro descienda los 10 grados bajo cero. Lloverá fuerte en el oriente de San Luis Potosí, Nuevo León y de menor intensidad en Zacatecas. Rachas de hasta 100 kilómetros por hora en Durango, Chihuahua, Coahuila y Nuevo León. Al occidente, el ambiente matutino es templado y frío en las zonas altas de Jalisco y Michoacán. En la tarde hará bastante calor y en la noche lloverá de forma aislada en zonas de Michoacán.
Y al centro del país, precipitaciones fuertes en Hidalgo, Querétaro y Puebla, de menor intensidad en Guanajuato, Estado de México y Tlaxcala. Tendrán vientos de hasta 40 kilómetros por hora y la temperatura máxima para la capital del país será de 25 grados Celsius sin precipitaciones. Y le doy aquí el pronóstico puntual de algunas regiones. En Culiacán, Sinaloa, será una tarde muy calurosa, 34 grados como máxima, temperatura mínima de 16. Evento del Norte provocará vientos de hasta 30 kilómetros por hora y este martes no lloverá. A quienes nos sintonizan desde Atzala, Puebla, las temperaturas oscilarán entre los 14 y los 31 grados Celsius. Viento muy ligero, no lloverá y el día será mayormente soleado. Y quintanarroenses de Cozumel tampoco lloverá este martes. Se esperan rachas de viento de 30 kilómetros por hora, mínima de 25 y máxima de 28 grados Celsius y predominará el cielo nublado. Y les recordamos que puede enviar su municipio a nuestra cuenta de X en @11 Noticias TV para que conozca el tiempo de su localidad. Como siempre, es un gusto leerle. Hasta aquí la información y que tenga un excelente día. Muchas gracias, Itzel Gómez Gurrola. Te vemos mañana y ahora nos conectamos hasta Frankfurt, Alemania. Esta mañana saludamos con mucho gusto a José Navarro, colaborador de la Deutsche Welle. Todo lo que ha ocurrido en los temas de la agenda económica lo tenemos contigo, José. Al parecer esta semana será muy intensa. Cuéntanos los detalles. Adelante. Buenas tardes en Europa. Hola, ¿qué tal? Penúltimo semana antes de las vacaciones de Navidad aquí en las bolsas y el llamado rally de Navidad continúa, aunque algo más moderado al inicio de esta semana. Eso en cualquier caso no le ha impedido al DAX 40, al índice de referencia en Alemania, alcanzar un nuevo récord. Los vientos a favor vienen desde la economía de China, después de que el órgano más importante dentro del Partido Comunista para la toma de decisiones habla de una flexibilización monetaria de cara al 2025. Los inversores a nivel internacional traducen esto como más estímulos económicos para la segunda economía del mundo, con las repercusiones positivas que eso puede tener para otras economías en el planeta. También los vientos a favor llegan desde los próximos eventos previstos para esta semana. Por una parte, el dato de inflación del mes de noviembre en Estados Unidos, que permitirá a los inversores tener una mejor idea si, como se piensa, la Reserva Federal volverá a recortar los tipos de interés. Y otro de los factores positivos es la reunión del Banco Central Europeo. La mayoría de los inversores también cree que aquí en Europa este mes de diciembre volverán a recortarse los tipos de interés. Las acciones de Volkswagen comienzan la semana en positivo, a pesar de que el sindicato IG Metall ha vuelto a convocar un parón de 4 horas este lunes, al inicio de esta semana, para protestar, justo coincidiendo con una nueva ronda de negociaciones entre Volkswagen, el sindicato y el comité de empresa para buscar una solución que contente a todas las partes, que reduzca los costes del fabricante automovilístico, pero evite, por otra parte, el cierre de factorías aquí en Alemania. Y por último, comentarles de que estamos pendientes de la evolución de los precios del petróleo después de la caída del régimen de Bashar al-Assad en Siria. De momento, al inicio de esta semana, el lunes, los precios subían ligeramente en torno a un 1%, sobre todo por la incertidumbre, el miedo a las repercusiones que la caída del régimen en Siria puede tener para la ya alta incertidumbre en la región. Por supuesto, ahí también se verán los efectos en los mercados financieros. Gracias, José. Sí, muchas gracias y les mando un saludo desde Frankfurt. Nos vemos la próxima semana. Otro de vuelta, nos vemos pronto. Y sí, seguimos con la agenda internacional precisamente para entender lo que está sucediendo en Siria. Es necesario que conozcamos la historia de la familia Assad, que por 53 años controló el poder en ese país. Más detalles. Siria estuvo gobernada por la familia al-Assad durante 53 años, mediante un régimen que aplicó mano dura contra civiles y opositores. Son parte de la minoría étnica alawita, que gobernó a una población de mayoría sunita, todos ellos dentro de la religión islámica. Siria vivió una guerra civil desde 2011,
cuando el gobierno de Bashar al-Assad reprimió violentamente unas protestas pacíficas, lo que derivó en un conflicto que dejó 500.000 de personas muertas y más de 4 millones de desplazadas que huyeron de sus hogares. Durante su régimen, al-Assad reprimió a todos los opositores y los encarceló durante años, apoyado por Rusia e Irán. Las fuerzas que lo derrocaron están integradas por una coalición de rebeldes financiados por Arabia Saudita, Estados Unidos y Turquía, y liderados por la organización islamista Hayat Tahrir al-Sham, con las siglas HTS. Esta victoria, hermanos, es una nueva victoria para la nación islámica. Esta victoria, hermanos, es una nueva historia para la región. Abu Mohamed al-Golani está al frente del grupo Hayat Tahrir al-Sham, surgido de la rama siria de Al-Qaeda. Aunque rompió con el grupo yihadista en 2016, ha tratado de presentar una imagen más moderada. Este grupo gobernó la provincia conservadora de Idlib, una administración operativa llamada Gobierno de Salvación, que permitía libertad de religión limitada, pero que también estuvo marcada por sus medidas represivas. Algunos de los grupos rebeldes que derrocaron a Assad enfrentan denuncias de violaciones a los derechos humanos. El Consejo de Seguridad de la ONU mantiene a HTS en su lista de organizaciones terroristas, al estar ligada a Al-Qaeda. Deseamos una Siria en donde los diferentes grupos religiosos y étnicos vivan en paz, una nueva Siria con buenas relaciones con sus vecinos y traiga paz a la región. Y es que después del derrocamiento del presidente de Siria, Bashar al-Assad, ahora los rebeldes han ofrecido la amnistía a los soldados del ejército sirio. Además de hacer reuniones para pactar el cambio de poder, quieren hacerlo, importante, de manera pacífica. Los detalles. Tras derrocar al presidente de Siria, Bashar al-Assad, el líder rebelde, Abu Mohamed al-Golani, se reunió con autoridades del antiguo régimen para pactar el cambio de poderes. Los rebeldes otorgaron la amnistía a soldados del ejército y designaron al gobernador de la región de Idlib para ocupar la presidencia. Ha adquirido mucha experiencia. Es cierto que la región de Idlib es pequeña y no tiene recursos, pero gracias a Dios hemos podido hacer grandes cosas en ella. La ONU, la Liga Árabe, Unión Europea, Estados Unidos, respaldan una transición pacífica. Este proceso debe ser conducido por los sirios, no por Estados Unidos ni otro país de la región. El día después del derrocamiento del régimen de Bashar al-Assad, los grupos rebeldes ocuparon los cuarteles de la policía, quemaron el edificio de la temida policía secreta Mahrabad y abrieron la cárcel roja de Sednaya, donde la tortura y ejecuciones por ahorcamiento eran cotidianos. Familiares de detenidos fueron a esa prisión en las afueras de Damasco a buscarlos. En hospitales se hallaron cuerpos con signos de tortura. La población derribó la estatua de Hafez Assad, padre de Bashar, quien gobernó de 1971 hasta el 2000, año en que murió y heredó el poder a su hijo, quien en el 2011 enfrentó una revuelta popular que derivó en la guerra civil. Por segundo día, festejaron en Damasco la caída de Assad. Estoy muy feliz. Nunca lo habíamos visto. Vivíamos en la miseria, pobreza, lágrimas y miedo. El régimen llegó a su fin. Turquía abrió sus fronteras para facilitar el retorno desde Europa. Llegué hace 9 años a Turquía debido a la guerra, pero ahora regreso para hacer un mejor futuro en Siria. Y desde Líbano, los sirios también regresaron a su casa. 9 países de Europa suspendieron los trámites de refugio a sirios para estimular su retorno a su país. En Berlín, Londres y otras capitales, con música y baile, sirios continuaron festejando el fin de la era Assad. Ahora nos sentimos libres. El régimen de Assad ha desaparecido.
El régimen dictatorial que gobernaba Siria desde 1971 ya no forma parte de nuestra vida cotidiana. Con información de Federico Campbell Peña, 11 Noticias. Y aquí en 11 Noticias tenemos más información desde Palacio Nacional. Regresamos al estudio de 11 Noticias para seguir sumando voces en estos 16 días de activismo que hoy concluyen, pero es importante que sigamos teniendo y nombrando a las violencias para que no se repitan. Hola, soy Baruch de Canal 11 y hoy nos toca escuchar que las profesiones y oficios no tienen género. Hay que llamarlas por su nombre: ingenieras, científicas o plomeras. Y antes de irnos, las respuestas a la pregunta, ¿crees que el etiquetado frontal ha ayudado a disminuir el consumo de comida chatarra? Aquí está la pregunta y gracias Arturo Altamirano Sánchez. Dice que sí, que claro que los niños actualmente están bastante informados sobre el tema. La publicidad en la radio es otra herramienta muy buena para la difusión sobre este asunto. Gracias. Brenda Hernández coincide, al menos para personas, dice, con hipertensión. Se tiene más control de alimentos con exceso de sodio, es más fácil decidir el que menor sodio contenga. Muchas gracias. Vámonos con Michelle, que dice: yo sí lo reviso y en algunos productos me ha sorprendido. Es cuestión de conciencia, dice Michelle. Rosemary, no necesariamente, no es en lo único que basarse, hay que leer los ingredientes. Gracias, Rosemary. Israel García Plata, por supuesto, dice: mis niños se preocupan por lo que comen, en parte porque les expliqué lo de los sellos. Gracias. Manuel Rivero, Manuel considera que no, pero faltaría ver estadísticas de los consumos por parte de empresas serias. Sin embargo, ya hay mayor conciencia, dice Manuel, de lo que se consume. Muchas gracias. Jerónimo Evangelista Calixto dice que no ayudan mucho los etiquetados mientras se vendan esos productos en las tiendas. Aunque le pongan todas las etiquetas por habidas y por haberlo, seguirán consumiendo las niñas y los niños. Muchas gracias. Luis Bárcenas, sería más efectivo, dice Luis, si pusieran la información nutricional en la etiqueta en lugar de poner esos letreros sin información. Muchas gracias, Luis. Adolfo Eric dice que la verdad sí funciona el etiquetado. En su caso y el de otras personas que conoce, piensan más en comerlos y o tener actividades físicas para poder comer ese producto con sellos. Gracias por la respuesta. Pilar Autora considera que sería mejor si las etiquetas especificaran tamaños de ración y qué porcentaje aporta de azúcares, de grasas, etcétera. Muchas gracias. En Twitter, así sus respuestas sobre el etiquetado: ayuda, sí, 53.6%, no ayuda, 28.6%, ayuda mucho a inhibir el consumo de comida chatarra, 3.6%, y ayuda muy poco, 14.3%. Mañana otra pregunta. Gracias, se quedan sus respuestas en nuestras redes. Así es, Guadalupe, lo más importante también es que las personas tengan la información para que tomen sus decisiones. Y antes de irnos, le informamos de último momento que Martín Borrego presentó su renuncia a su cargo como coordinador de contacto con la ciudadanía de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Semarnat. Ahí está, con referencia a lo que se mencionó en la conferencia matutina. Así nos vamos. Muchas gracias por su atención y compañía. Gracias en radio, a Karen Kane y a Roberts por el vestuario. Hasta mañana, Elvira Angélica Rivera. Buen martes. Buenos días. Buenos días.